Abeja Reina, un podcast para reconocerte como la prioridad de tu vida y seas la reina que estás destinada a ser. Ven y sácale brillo a tu corona. Hoy te quiero preguntar, ¿cuánto estás asumiendo en una relación? Sobre todo en una relación de pareja. ¿Qué significa esto? Esto significa que estamos pensando, imaginando, creyendo un montón de cosas para crear una relación sin verdaderamente crearla desde nuestro saber o desde preguntarle al otro para verdaderamente saber qué está pasando por su cabeza. Y vamos a ir hablando de esto en esta charla el día de hoy y te voy a llevar en un viaje para que quizá empieces a reconocer si es que tú o alguien más ha estado en esta situación. A lo que me refiero es como, por ejemplo, cuando, no sé, vas a un bar con una amiga y a lo lejos ves a alguien más sentado del otro lado de la barra, te parece muy atractivo y por ahí empiezan a echarse una que otra miradita. El simple hecho de que él esté ya volteando a verte, ¿cuánto tú comienzas a asumir que ya le gustaste? O que probablemente le atraes algo. Asumir significa todo eso que estás dando por hecho sin tener la seguridad ni la certeza de que así es. Asumir es una invención, es fantasía, es una creencia. Y puedes estar incluso asumiendo cosas porque la mayoría de tus amigas así lo piensa o así lo cree. Porque todas, y lo digo entre comillas, las mujeres así lo han hecho siempre. Porque decidiste que si en tu familia siempre fueron así las cosas, por lo tanto tú también así las debes de hacer. Asumir es todo eso que damos por hecho, como dije antes, sin siquiera tener la certeza de que así es. Está en nuestra imaginación, está solamente en nuestra mente. Y a partir de eso que asumimos, comenzamos a crear conclusiones. Como por ejemplo, vuelvo a este momento en donde se están viendo tú y él a distancia en una barra y comienzas a asumir que si está volteando mucho, probablemente es que le gustas. Inmediatamente, ¿cuántas cosas concluyes a partir de eso? No sé, por ejemplo, ¿me veo bien? ¿Sí me está viendo a mí? ¿Estará viendo a mi amiga? ¿Nos está viendo a las dos? ¿Vendrá a la mesa? ¿Se acercará? En fin, a partir de todo lo que asumimos, comenzamos también a tener un montón de reacciones. A lo mejor reaccionas con nerviosismo, a lo mejor reaccionas con entusiasmo y además de todas tus reacciones, empiezas también a hacer cosas para que el otro reaccione, ¿no? Por ejemplo, quizá empiezas a disimuladamente voltear a otro lado para que no note que lo estás viendo, o por el contrario, empiezas a coquetear para que note así que a ti también te gustó. En fin, que sigues asumiendo un montón de cosas, pero realmente no tienes nada seguro. Al final del día sé que puedes decirme, nunca hay nada seguro, pero lo que yo te quiero decir con esto es que cuando solamente te quedas en esta parte de fantasía, imaginación, adivinanza, asumiendo un montón de cosas sin hacer ni siquiera una pregunta, comienzas a crear esa realidad para ti. En vez de cuestionarte verdaderamente qué es lo que te gustaría crear con eso. Y ahí es donde está todo tu poder. Ahí es donde verdaderamente puedes crear algo más grandioso de lo que has venido creando solamente porque te es familiar, solamente porque así lo hacen los demás, solamente porque estás acostumbrada a eso, solamente porque es una reacción instintiva, automática, de la que siempre has hecho mano. Entonces, imagínate nuevamente, vámonos a situar en ese espacio otra vez, en donde se están viendo y comienza a acercarse hacia ti. Ahora, nuevamente, ¿qué comienzas a asumir con eso? ¿Que va a venir a pedirte tu teléfono? ¿Que te va a venir a invitar a una copa? ¿Que te va a venir a sacar plática? Quizá ni siquiera viene realmente directo hacia ti. Quizá viene con tu amiga o va a pasar de largo para llamar tu atención. Y verdaderamente a donde iba era a otra mesa a saludar a alguien más. Pero tú ya comienzas a asumir un montón de cosas más y nuevamente a tener reacciones. Y además somos increíbles.
Porque muchas veces ni siquiera nos quedamos en comenzar a crear esta fantasía de lo que sigue a continuación, sino que ya comienzas a pensar cosas como, seguramente nos vamos a llevar muy bien, nos veríamos genial como pareja, en fin, que todavía futureas mucho más allá de lo que puede pasar inmediatamente. ¿Y qué pasa si este cuate de verdad llega y te pide tu teléfono? ¿Qué asumes ahora con eso? Ah, como ya me pidió mi teléfono, seguramente me va a hablar. Eso en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos quizá piensas, no me va a llamar. Y a lo que te estoy invitando a que te des cuenta con esto, es que en el momento en que ya llegas a cualquiera de esas dos conclusiones, ya sea que sí te va a llamar o que no te va a llamar, lo que sucede es que el solo hecho de asumir cualquiera de esas dos, vas a comenzar a crear esa realidad para ti. Así es como creamos una realidad para nosotros. Una realidad que no tiene que ser necesariamente lo más grandioso, pero sí comienza a ocurrir y a suceder, incluso químicamente, en tu cuerpo. Porque cuando tú asumes algo y llegas a la conclusión de algo, estás utilizando también todas tus historias pasadas y todas las veces que has vivido eso, todos los puntos de referencia que tienes acerca de eso, como por ejemplo lo que les ha pasado a tus amigas, lo que te han contado por ahí, lo que ha vivido tu familia, etcétera, etcétera. Usas un montón de puntos de referencia para llegar a una conclusión también para ti. En vez de cuestionarte, a mí cómo me gustaría crear esto, yo cómo lo haría, qué más es posible aquí, qué hay disponible aquí para mí que no estoy reconociendo. Pero, claro, cuando no estamos lo suficientemente conscientes, seguiremos funcionando desde solamente asumir un montón de cosas y comenzar a crear realidades limitadas y repetidas una y otra vez para nosotros. Pero bueno, en este ejemplo vámonos al lado más positivo de las cosas, al lado más bonito, que sería que él te pida tu teléfono. Y entonces inmediatamente, como dije, cuántas cosas comienzas a asumir y probablemente en los siguientes días, si no te escribe o si no te marca, vas a estar pensando, no, yo creo que no le gusté o no le gusté lo suficiente o a lo mejor no iba en serio, quizá perdió mi teléfono, no, quizá se está haciendo lo interesante. Y te sigo llevando por este viaje porque probablemente te sientas identificada, reconozcas algo de eso o a lo mejor le pasó al primo de una amiga. En fin, que empiezas otra vez a asumir un montón de cosas y a partir de eso quizá dices, le voy a escribir yo primero o me voy a esperar a que me escriba y entonces una vez que vea que me escribió lo dejo en visto. Continuamos con estas reacciones y al empezar a tener las reacciones empieza esta química nuevamente en el cuerpo que quizá te pone más ansiosa, más nerviosa, empiezas a repetir una situación que has vivido muchas veces, diciendo incluso, ¿ves? Lo sabía, siempre me pasa igual. ¿Ves? Lo sabía, siempre es lo mismo con los hombres. Y además de estar tratando de adivinar qué deberías de hacer y cómo deberías de verte, qué deberías de decir y qué no es correcto mostrar en la primera cita, además de todo eso, ¿cuántas expectativas tienes tú acerca de esta persona? ¿Qué estás esperando de él? ¿Qué te gustaría que él mostrara? ¿Qué estás esperando que suceda o no ocurra? Todo eso es parte de tu nueva creación. Y date cuenta, nuevamente aquí no hay ni una pregunta. Es más, ¿cuánta más facilidad tendrías en esa primer cita si no tuvieras ninguna expectativa? Y eso no quiere decir que salgas así nada más, con quien sea, sin haberte cuestionado, ¿qué hay disponible aquí para mí? ¿Va a ser esto divertido? Y el simple hecho que pidas o preguntes porque se te muestre ese futuro para reconocer si eso va a ser divertido y que con eso te bastara. Solamente reconocer si eso va a ser divertido. Para ir entonces a esa primer cita, todo sería mucho más fácil. Pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Cómo poder reconocer ese futuro haciendo solamente una pregunta. Hoy en lo que quiero que te centres y te ubiques es en simplemente empezar a darte cuenta cómo es que creamos las relaciones, nuestras relaciones y sobre todo en el tema de relaciones de pareja, un montón de conclusiones y definiciones
sin nunca haber hecho ni siquiera una pregunta. Y por eso es que también muchas veces comenzamos a sufrir una relación desde antes de ni siquiera llegar a conocer más a la otra persona, porque ya estamos asumiendo, como dije, un montón de cosas. Entonces, si no tuvieras ninguna expectativa acerca de qué debe de hacer él o no, ¿cuánto más grato podría ser esta salida? Y aun y cuando fuera todo lo contrario, y te encontraras con que este tipo es súper maleducado, grosero, que no para nada te atrae, que no es lo que te gusta, bueno, no pasa nada. Siempre puedes volver a elegir. Pero al final del día ya te estabas echando a perder, digamos, el rato desde antes ni siquiera llegar a esa cita, con toda tu imaginación. Pero bueno, vamos a suponer en este ejemplo que la cita va de maravilla y entonces regresas a tu casa. ¿Cuántas nuevas situaciones comienzas a asumir que van a ocurrir solamente porque saliste una vez con él? Que seguramente te va a volver a llamar para volver a salir, o que probablemente no lo va a hacer, o empiezas a crear esta reacción de duda, miedo de, ¿será que me vuelve a llamar? ¿Será que sí le gusté? ¿Será que se la pasó bien? En fin, esas no son las preguntas que quisieras hacer verdaderamente. De hecho, en lo que tendrías que enfocarte más es en nuevamente preguntarte qué es lo que quieres tú crear a partir de esa situación que estás viviendo. Porque si no, de otra manera, solamente vas a estar funcionando en función de lo que asumes que el otro pensó o no pensó de ti. Y desde ahí, todo es una mentira. Todo lo que asumes al final del día no es la verdad, es solamente un supuesto. Y vivir solamente desde la suposición de las cosas no va a crear nada más grandioso para ti. Es como estar adivinando todo el tiempo. Y si esto te ha pasado alguna vez, no me dejarás mentir. Es muy cansado, es muy pesado. Estar adivinando qué quiere el otro de ti, qué piensa el otro de ti, si le gustaste o no le gustaste, si llena sus expectativas o no, si las llenará a él para ti el día de mañana. Todo eso es un desgaste mental brutal. Eso no es lo que se requiere para crear una relación. Lo que se requiere para crear una relación o para tener facilidad en crear una relación es que te estés cuestionando más bien todo el tiempo qué es lo que tú estás buscando crear o te gustaría crear con esa persona o en esta nueva relación. Pero bueno, supongamos que te vuelve a llamar y vuelves a salir. ¿Qué asumes entonces? Que como ya saliste una, dos, tres veces, entonces ahora tienen que formalizar algo. Probablemente sí. ¿Cuántas de ustedes están pensando que solamente porque ya les llamaron varias veces o ya salieron con esta persona varias veces, entonces ya tendrían que dar el siguiente paso? ¿Cuántas de ustedes están pensando que si esto, entonces luego esto? ¿Me entiendes? Otra vez, asumiendo y llegando a una conclusión. Funcionando mucho desde la estructura mental, que si está primero el 1, entonces luego tiene que seguir el 2 y del 2 entonces sigue el 3. Esto es una estructura mental. Y en una estructura mental, en algo que está así dirigido, estructurado, hay tanto control y tanta necesidad de controlar que eso no te va a dar facilidad. Entonces, nunca asumas que porque esto, entonces tiene que pasar esto. Es solamente una conclusión, un supuesto, nuevamente una fantasía, parte de tu imaginación, pero realmente ahí no hay una certeza. Y nuevamente, si comienzas a reconocer que esto te ha pasado y empiezas hoy a pensar, solamente con pensar, que probablemente hoy puedas comenzar o hoy sea el comienzo de elegir algo diferente, créeme que ya la armamos, ya la hicimos. Entonces, vamos a suponer que sí, efectivamente, salen varias veces y entonces comienzan una relación, un noviazgo. ¿Qué asumes ahora nuevamente? ¿Que cuánto va a durar la relación? Que la relación va a ser para siempre. Que quizá es tu mejor relación o la mejor relación que has tenido en tu vida. O todo lo contrario, que esto probablemente no va a funcionar,
que tienes miedo de que fracase como has fracasado antes. Probablemente empiezas incluso a comparar a esta persona con todas tus exparejas, como dije, utilizando todos los puntos de referencia de tus relaciones anteriores o los puntos de referencia de las relaciones de pareja de tus amigas o de tu familia, como para entonces concluir que a ti te va a pasar igual. Nuevamente, esto es solamente una realidad presuntiva, es decir, no es algo que está ocurriendo de verdad. Le llamamos realidad presuntiva a todo eso que asumimos o concluimos que va a ocurrir solamente porque así ha pasado siempre o para la mayoría o para tu gente cercana, para tu mundo conocido, y entonces concluyes que tú eres parte de eso o que a ti también te va a suceder. ¿Qué tal preguntarte a ti cómo te gustaría crear tu propia realidad? ¿A ti cómo te gustaría crear tus relaciones de pareja? Sin asumir que tienes que hacer o funcionar igual que los demás. Entonces, ¿qué tal que ahora comienzas ya a esperar que él dé el siguiente paso? Porque como dije, si estás funcionando desde A y luego B, pues entonces tendríamos que suponer que si ya te pidió que fueran novios, probablemente el día de mañana te tendría que pedir un matrimonio. Entonces, ¿cuánto empiezas a vivir ya ese futuro en vez de estar disfrutando tu momento presente? Si tú estás esperando todo el tiempo que eso ocurra, ¿cuánto estás dejando de vivir tu relación en el presente? Gozar el momento presente, disfrutar con él verdaderamente el día a día. Incluso seguirte cuestionando todos los días si verdaderamente sigues eligiendo a esta persona o no. ¿Cuántas veces has escuchado historias como: empecé la relación y llegó en un momento en el que tenía tanta expectativa o se esperaba tanto de nosotros como pareja que terminé incluso casándome, aunque yo ya no quería eso desde un principio, pero era como lo que se esperaba de mí o de nosotros como pareja? Y entonces lo único que hiciste fue alinearte a darle la razón a los demás o a complacer a los demás sin cuestionarte verdaderamente tú qué querías crear con esto. Y todo nuevamente porque asumes que así debe de ser. Incluso, ¿cuántos de ustedes probablemente siguen en una relación de pareja porque asumen que lo correcto es estar en una relación de pareja? Y hoy creo que cada vez más podemos reconocer que muchos de nosotros comenzamos a cuestionarnos si es lo que verdaderamente elegimos en cierto momento de la vida o para nosotros en la vida, cuando a lo mejor esta no es la realidad que tiene que tener todo el mundo. Es verdad que todos tendríamos que tener una relación de pareja, y es verdad que si no estamos en una relación de pareja, ¿estamos entonces incorrectos o hay algo mal con nosotros? Pero si tú funcionas y sigues funcionando desde lo que se asume como lo correcto y lo incorrecto de la vida, sin cuestionarte qué es lo que a ti te gustaría crear, estarás solamente reaccionando en función de los demás. Entonces, supongamos que sí te da ese anillo de compromiso y comienzan a planear la boda y todo se muestra maravillosamente como lo estabas esperando. Pero quizá basta que alguien te haga un solo comentario, uno pequeño, como: oye, ¿ya viste cuántos divorcios hay últimamente? Oye, ¿ya supiste que fulanita de tal se divorció y le pasó lo siguiente y esto? ¿Y cuánto comienzas nuevamente a asumir que porque así le pasa a otras personas, a ti te va a pasar lo mismo? O quizá en el mejor de los casos estás asumiendo que al casarte ya tienes segura la relación de por vida, que verdaderamente fueron felices para siempre, también es parte de lo que a ti te toca vivir. Pero nuevamente, ahí te estás desempoderando, porque te olvidas de que eres tú quien tiene verdaderamente el poder para elegir cómo crear su vida cada 10 segundos. Sin embargo, este cuento que nos vendieron de felices para siempre, ¿cuánto entonces, como nos compramos eso desde muy pequeñas, asumimos que así tiene que ser y así va a ser para nosotros? Estás viviendo entonces, como dije, en una fantasía. Una relación se crea todos los días y a cada momento.
Y una relación, incluso, ni siquiera es probablemente lo que tú has definido que es mucho más que eso. Una relación no tendría que tener ni siquiera solamente una definición. Depende de qué estés definiendo tú como relación, nuevamente, es lo que asumes que es y así lo creas para ti. Pero no tiene que ser así para todo el mundo. Entonces, mi invitación el día de hoy es a que comiences a poner atención. ¿Cuántas cosas estoy asumiendo en una relación de pareja que estoy dando por hecho, que no me están llevando a crear algo más grandioso? ¿Cuántas cosas estoy asumiendo que no son posibles en una relación de pareja para mí, que soy yo quien está creando más de eso? Date cuenta que eres tú solamente y en ti está el poder de cambiar esto. Y que el antídoto, como dije, para salir de esta fantasía de estar asumiendo todo el tiempo cosas, es vivir desde la pregunta y ser la energía de la pregunta a cada momento. Te pongo un ejemplo nuevamente y más corto, solamente para ver cómo podríamos integrar aquí una pregunta y cambiar todo. ¿Cuántas cosas asumes solamente con un mensaje que te mande él? A partir de un mensajito que te mandó, ¿qué comienzas a asumir? Y deja tú a partir de un mensaje que te mandó. ¿Qué comienzas a asumir cuando alguien no te contesta inmediatamente un mensaje? Que ya te dejó en visto porque te está ignorando. Que se está haciendo el interesante. Que no le importas. Que quizá está con alguien más. En fin, todos esos futuros catastróficos, porque además tenemos la tendencia de irnos siempre a la mente negativa en vez de irnos a la positiva. Y tampoco al final del día se trata que te vayas a lo positivo, lo que quieres es estar consciente. Entonces, ¿cómo incluiríamos aquí una pregunta? Simplemente diciendo, ¿qué más es posible aquí? ¿De qué requiero hacerme consciente aquí? ¿Hay algo que requiera yo hacer aquí diferente? ¿Qué energía requiero ser con esto? Y te estoy dando ahí varios ejemplos y podrías utilizar una, dos o tres preguntas. Pero el simple hecho de incluir una pregunta, fíjate cómo dejas de estar adivinando. Porque cuando tú haces una pregunta, no es para que le des rienda suelta a tu mente y que comiences a dar un montón de respuestas como contestando adivinanzas. No. Cuando yo te invito a que hagas una pregunta, es que simplemente hagas la pregunta y sueltes eso para que en algún momento tu misma conciencia se muestre ante ti y te lo muestre. Pero si no haces nunca una pregunta, seguirás funcionando solamente desde tus adivinanzas, desde tus fantasías, desde las mentiras y las conclusiones que has venido funcionando probablemente hasta el día de ahora, como una forma ya aprendida en tu forma de crear relaciones y que es siempre la misma reacción que has venido teniendo. Entonces, solamente es la pregunta, ¿de qué requiero hacerme consciente aquí? ¿Qué es lo que está queriendo decirme esto? ¿Hay algo que puedo hacer diferente? ¿O tengo que ser, hay otra energía que requiero ser con esto? Y verás que todo se empieza simplemente a disolver. Estas dudas, esta ansiedad, estas mentiras, este miedo, se empieza a disolver cuando haces la pregunta. Este es el antídoto, ¿ok? Mientras no estés buscando contestarlo tú misma, probablemente tu mente surja con algo, obsérvalo y déjalo pasar. Tu mente es muy rápida y seguramente te va a dar una respuesta cuando hagas la pregunta. Solamente date cuenta que esa es tu mente, que también te da información, pero muchas veces esa información es muy limitada. Entonces solamente observa eso, déjalo pasar, déjalo ir y sigue ahí abierta a que tu conciencia te muestre eso que estás buscando saber, que al final del día es tu propio saber y que es parte de tu conciencia.